Muy buenos días y bienvenidos a esta clase de dinámica. ¿Ya? Vamos a continuar ya el nuevo corresponde, ¿no? El día de hoy vamos a empezar con lo campo eléctrico. Para eso vamos a vemos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? De manera general, ¿no? Veríamos que la variación de la carga en el tiempo va a generar de manera general una corriente, ¿no? Y entonces la variación en movimiento de las cargas a campos electromagnéticos variables en el tiempo. ¿Sí? Y estos campos electromagnéticos variables en el tiempo básicamente resultan, ¿no? Matemáticamente de quitar estas de aquí, y de manera general que se pueden construir las ecuaciones de onda. Estas ecuaciones son fácilmente pueden construir fácilmente, digamos, a partir del rotacional de toda la ecuación que está aquí, ¿sí? Utilizando esta identidad acá de la derecha. Y asumiendo, obviamente, ¿no? Ya el campo magnético es cero y el diferencial del campo eléctrico es cero en una zona de cargas. Y entonces nos va a quedar la ecuación de onda en el vacío. Y estas ondas pueden viajar por el espacio. Y entonces esto es lo que se llama una onda magnética. Y ahí resultan, ¿no? La solución de esto que vamos a ver después, resultan las ondas electromagnéticas planas. ¿Sí? Otro fenómeno que nace de aquí es cómo se generan estas ondas, ¿no? Estas ondas se generan a través de un proceso de radiación. Entonces, las cargas en movimiento de manera general generan radiación. La radiación viaja por el espacio en forma de ondas electromagnéticas. Ya el resumen y entonces, de manera general, ¿no es cierto? Por ejemplo, como vemos el Sol emite radiación y las ondas electromagnéticas viajan hasta la Tierra y, por ejemplo, eh, brindan, digamos, ¿no? Toda la energía que se utiliza en general eléctrica, ¿no es cierto? La que se utiliza en la vida de manera general en el planeta, viene a través de la radiación en forma de ondas electromagnéticas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, las ondas electromagnéticas pueden transmitir energía y momento. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Nosotros lo podemos ver a través de trabajo, ¿no? De Lorentz, nosotros podríamos ver, ¿no? Es que el trabajo hecho sobre una carga puntual debido a un campo electromagnético viene dada por esta ecuación. Sí, y tomando en cuenta, ¿no? Que la velocidad es ortogonal al desplazamiento, se nota aquí que el campo electromagnético es trabajo. ¿Sí? Por otro lado, ¿no? La fuerza por el desplazamiento no es nada más que el trabajo. ¿Sí? Entonces, si todo esto, si toda esta ecuación dividimos para el diferencial de tiempo, lo que vamos a tener por el lado izquierdo es trabajo por unidad de tiempo y por el lado derecho, recordando, ¿no es cierto?, que la carga por unidad de tiempo es la corriente, va a tener esto de aquí. Esto de aquí lo que implica es que el trabajo mecánico, es decir, ¿no es cierto?, el trabajo hecho por un campo electromagnético para generar cargas en movimiento, este sería el trabajo mecánico, lo que genera es la variación del trabajo sobre un sistema. Sí, y ahora, ¿no? El propósito de todo esto de la energía del campo electromagnético es esta, ¿no? Es transformar esta ecuación en campos electromagnéticos puros, es decir, desde poner la corriente y el movimiento de cargas, se despeja la corriente de la última de las ecuaciones de Maxwell y se pone la corriente como función del campo magnético eléctrico. Se desarrolla, ¿no? Se obtienen esta ecuación aquí. ¿Sí? Entonces, en el video que está subido al internet, esta ecuación está equivocada, si mal. Aquí hay una derivada de tiempo que está acá afuera, ¿sí? En el, eh,
este documento, digamos, ya está corregido ese error. Y entonces aquí tenemos, ¿no? Tres términos para general, ¿ya? Este es el trabajo mecánico y por unidad de tiempo, es decir, esta es la energía mecánica por unidad de tiempo, ¿sí? De este término de aquí. Ya la potencia básicamente es entregada al cuerpo por unidad de volumen. ¿Sí? Esta de aquí, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, el E cuadrado y el B cuadrado básicamente es la densidad de energía del campo electromagnético, la cual está variando en el tiempo. Eso quiere decir que esto me da la potencia, ¿sí? La energía por unidad de tiempo, por unidad de volumen del campo electromagnético. ¿Ya? Y entonces aquí lo que nosotros tenemos es energía por unidad de tiempo de las cargas en movimiento y energía por unidad de tiempo del campo electromagnético. Es decir, todo el lado izquierdo de la ecuación es la energía por unidad de tiempo, por unidad de volumen, que existe tanto en el campo electromagnético, y a lo que está en verde, como la energía mecánica, y que sería la que está acá. Y entonces esta es, ¿no es cierto? De todo este término de aquí de la integral, ¿no? Es energía por unidad de tiempo, por unidad de volumen, o potencia por unidad de volumen del campo electromagnético y del medio. ¿Ya? Y entonces toda esta energía almacenada aquí se relaciona con esta de acá, ¿sí? Con este flujo. ¿Ya? Y entonces este flujo de aquí es lo que me da es el flujo energético por unidad de tiempo, o el flujo de potencia, ¿no es cierto?, por unidad de tiempo, por unidad de área. Y entonces la ecuación que está aquí, que no es nada más que la ecuación que está acá arriba, ¿sí? No es nada más que la conservación de la energía por unidad de tiempo. Sí, lo que me dice la ecuación que está ahí es esto, ¿no? Yo tengo un volumen cerrado, naturalmente que en este volumen voy a tener, ¿no? Energía mecánica y energía del campo electromagnético. ¿Ya? Y entonces, ¿no? La energía mecánica puede transformarse en energía del campo electromagnético o al revés, ¿no? Es decir, estas dos pueden intercambiarse. ¿Ya? Y la variación de esta energía, y como la energía no puede desaparecer, quisiera debería ser, ¿no es cierto?, que si existe una variación en la energía total que existe aquí adentro, debe ser porque la energía fluyó a través del área. Y entonces, ¿no? Aquí tenemos eso, ya entonces esto es energía, ¿sí? La integral de toda esta cosa de aquí va a ser la variación de la energía por unidad de tiempo. ¿Qué es lo que me dice esta ecuación, no? Si existe variación de la energía por unidad de tiempo en un volumen, es decir, en todo este volumen, y estas dos energías sumadas varían, quiere decir que existe un flujo energético, ya por unidad de tiempo. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Lo que me dice aquí nada más, ¿no? Lo que me dice este signo aquí es que el flujo es hacia afuera, es decir, si el flujo es positivo, quiere decir, ¿no es cierto?, que si el flujo es positivo, quiere decir que aquí ha disminuido la energía y por eso es este signo menos de aquí. Cambio, ¿no? Si este flujo es negativo, es decir, si este flujo está ingresando, ¿sí? Y aquí está ingresando la energía, ¿cierto? Entonces este flujo de aquí sería este flujo energético por un de tiempo, sería un flujo negativo que generaría un incremento en la energía del sistema. Y este incremento podría ser, ¿no es cierto?, o energía directamente almacenada en el campo electromagnético o energía mecánica, es decir, generar movimiento de manera general en las cargas. Entonces, esta ecuación integral, ¿sí?, se puede escribir en forma diferencial, ya esta de acá. Y esta de acá, ¿no es cierto?, simplemente tiene dos términos. ¿Ya? Tiene, para escribir esta ecuación, ¿no es cierto?, el teorema de Gauss para pasar un integral de superficial de volumen y se genera este, ¿no es cierto? Se genera esta, esta operación, ¿no es cierto? Esta operación de divergencia, en donde
Se define así el vector de Poynting. Y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que me dice esta ecuación de manera integral? ¿Sí? En este término de aquí tenemos la densidad de potencia, o la densidad de energía por unidad de tiempo, por unidad de volumen, de la materia, ¿no? Sí, es decir, esta es la interacción del campo eléctrico con la materia que puede generar aceleración a través de la fuerza de Lorentz. Este término de aquí, que aquí se ha sumado, es la variación energética, ¿no? Esto de aquí es la energía del campo electromagnético, ¿sí? Variando en el tiempo por unidad de volumen. Entonces, estas dos sumadas, ¿no es cierto? Pasaría estos términos al otro lado y le sumo. Estas dos sumadas es la energía por unidad de tiempo en general del tema mecánico, lado, la otra del campo electromagnético, ¿sí? Variando en el tiempo. Y este de aquí es el flujo, ¿no es cierto? De la divergencia flujo. Este es un flujo del vector de Poynting, donde el vector de Poynting naturalmente tiene que ver el producto cruz de estas dos cantidades, ¿ya? Y esto no tiene nada más que ver con el flujo energético, ¿sí? En los campos electromagnéticos. Ahora, como el vector de Poynting se relaciona a través de la divergencia del producto cruz del campo eléctrico y el campo magnético, se sabe, ¿no es cierto?, que la divergencia de un rotacional es cero. Eso quiere decir que el flujo del vector de Poynting no cambia si yo redefino el vector de Poynting y le sumo el rotacional de un campo vectorial. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el vector de Poynting no está definido unívocamente. ¿Ya? ¿A qué me conduce todo esto, no es cierto? ¿A qué me conduce todo esto de aquí? ¿Ah? Lo que significaría, ¿no? Lo que implica eso es que si yo tengo un campo, una onda electromagnética, sí, y hago el producto cruz, ¿no es cierto?, del campo eléctrico por el campo magnético, aquí voy a poder yo construir, por ejemplo, un vector de Poynting de acá. Y este vector de Poynting lo que me dice es que este campo electromagnético está transmitiendo, está generando un flujo de energía por unidad de área por unidad de tiempo. Es decir, ¿no es cierto? Nosotros vamos, por ejemplo, decimos, por ejemplo, eh, aquí, por ejemplo, yo tengo, por decirles, un campo electromagnético. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí un rayo láser, ya tengo, ¿no? El campo eléctrico, por acá tengo el campo magnético, por ejemplo. ¿Ya? Campo eléctrico, aquí tengo campo magnético. Y aquí naturalmente tengo un vector de Poynting, que no es nada más, ¿no sé? Cruz entre el campo eléctrico, punto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético. Ya, este de aquí, por ejemplo, podría ser un rayo láser. Y entonces, el rayo láser, ¿no es cierto? Si ustedes lo han visto, lo que transmite de manera general es energía. Sí, entonces aquí, por ejemplo, podríamos decir, ¿no es cierto? El láser, la potencia de 5 vatios, la longitud de onda rojo de nanómetros, digamos que transversal de aquí, al de aquí, tiene diámetro de 2 milímetros. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan en esto, ¿no? Es lo que quisiera decir. ¿Ya? Que el campo eléctrico y el campo magnético, de manera general, ¿no es cierto?, pueden entregar energía a una razón de 5 milijoules por segundo. Y entonces, la energía que puede fluir a través de esta área de aquí, una energía, ¿no es cierto?, de 5 milijoules cada segundo. ¿Ya? ¿Y cómo fluye esta energía, no es cierto? ¿Cómo es que el campo electromagnético
que transmite esta energía, lo hace a través del vector de Poynting. ¿Sí? Y entonces estos 5 milijoules por segundo implicaría, ¿no?, que si yo integro el vector de Poynting, la sección transversal, ya en toda esta área de aquí, ¿sí?, esto me va a dar los 5 milijoules por segundo. Sí, entonces el campo electromagnético transmite, ¿no es cierto?, ondas electromagnéticas, más dicho al revés, ¿no? Las ondas electromagnéticas transmiten energía por unidad de tiempo. Lo mismo pasa en el Sol, ¿no es cierto? Si ustedes tienen el Sol, y entonces ustedes ven el Sol, ¿no es cierto? Por otro lado, la Tierra por aquí. Entonces, lo que se sabe, ¿no es cierto?, que cuando el Sol, o los rayos del Sol llegan a la superficie terrestre, la que sentimos calor, ¿no es cierto? Y básicamente, ¿qué es lo que se genera allí? Ya, entonces, lo mismo, ¿no es cierto? Aquí tenemos, sí, campo eléctrico, ¿ya?, campo magnético, naturalmente que tenemos vector de Poynting. Entonces, de Poynting, vector de Poynting, ¿no es cierto?, viaja por el espacio y llega a la Tierra y transmite energía. De tal manera, ¿no?, que el vector de Poynting, que la energía que llega aquí, el vector de Poynting, es alrededor, ¿no es cierto?, de 1000 vatios, ¿sí?, por cada metro cuadrado. Y esto se llama, ¿no es cierto?, esto se dice que es la intensidad de la luz solar. Sí, y la intensidad de la luz solar es básicamente la que nosotros utilizamos para la generación ética, o la que de cualquier manera utilizamos, ¿no? Por ejemplo, decimos la energía que se utiliza por compuestos fósiles, el petróleo básicamente, finalmente viene de la energía solar, ¿sí? Porque esos no son nada más que restos orgánicos que han ese tratado, ¿no es cierto?, naturaleza para generar petróleo. Pero los restos orgánicos, finalmente, la energía que viene es de la transformación, de la fotosíntesis, de la energía que viene a través del sol. Entonces, si ustedes se fijan, la mayor parte de la energía que existe o que ocupamos en la Tierra, finalmente vino del sol o viene del sol. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿no?, si nosotros tomamos en cuenta que tenemos 1000 vatios por metro cuadrado llegando a la superficie terrestre, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, dice, tenemos un área, ¿no?, lo de 1 kilómetro, ¿sí? Ponle así, 1000 metros, 1000 metros llenos de paneles solares que puedan recoger toda esta energía. Aquí nosotros vamos a tener obviamente 10 a la 6 cuadrados. Sí, eso quiere decir que energía, ¿no es cierto?, en potencia de aquí, cada segundo nosotros podríamos recoger 10 a la 9 vatios. Sí. Y entonces, ¿no?, si tuviéramos un área más grande, por ejemplo, un desierto, nominalmente en un día se podría recoger toda la energía que se gasta en el mundo en un año, ¿no? La energía solar, digamos, es súper importante. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, todos estos fenómenos de entender del dónde viene toda esta energía, cómo se transporta la energía de los campos electromagnéticos es importante, ¿no? Y esto viene a partir de esto, ¿no? A partir de lo que se conoce como esta ecuación, ¿ah? Sí, viene a partir del vector de Poynting. ¿Ok? Y entonces, ¿no?, cuando fluye energía a un medio, ¿sí?, es decir, cuando entra energía a un medio, esta energía puede convertirse en dos cosas, ¿no? O mantenerse como la energía del campo electromagnético, es decir, el E cuadrado y el B cuadrado, que ustedes recordarán que les da la energía del campo electromagnético, o transformarse en energía mecánica, ¿sí? Ya que estos son campos eléctricos, entonces van a acelerar las cargas, y las cargas aceleradas adquieren energía cinética, que básicamente es energía mecánica, ¿no? Entonces, toda esta de aquí es la ecuación de la conservación de la energía. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, nosotros de manera general tenemos un sistema que esté compuesto por campos electromagnéticos
¿ya? Cargas, la energía de todo este sistema no es esta, ¿no? Es nada más, es esta de aquí, ¿sí? No que esta energía de aquí le estaría faltando la energía de los campos del... Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros lleguemos a plantear el hamiltoniano, tema formado por cargas, campos electromagnéticos, deberemos plantearnos, ¿cierto? La energía mecánica, sí, ya la energía potencial, y deberíamos tomar en cuenta también la energía de los campos electromagnéticos siendo estrictos. Sí, usualmente, ¿qué es lo que se hace, no es cierto? Era este como el sistema, este es el que digo, es mi sistema, sí, y esto y el campo electromagnético lo considero una interacción externa. Entonces, elimino esto de aquí, ¿ya? Pero si nosotros seríamos estrictos, esto de aquí, ¿sí? Campo electromagnético, si lo consideramos parte del sistema, debería entrar dentro del hamiltoniano, por ejemplo, ¿ya? Pero esto usualmente se lo considera una interacción externa que el sistema resulta ser un sistema abierto que interacciona con un campo externo, ¿no? Para olvidarnos de esto, ya, porque ya más complejo, digamos. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a analizarnos, ¿cierto? Vamos a comenzar a entender todos esta ecuación básicamente, estas dos ecuaciones, ya tanto de integral como de diferencial, a relacionar con la realidad, digamos. Sí, si tienen preguntas. Sí, profesor, cuando usted dijo que el vector de Poynting no es único, se refiere a que el rotacional, sí, el rotacional de este campo vectorial W es una constante, vendría a ser como una constante básicamente para el vector de Poynting, algo así. No, no, no es una constante, es una cantidad variable en el espacio y tiempo de manera general, pero su divergencia es cero. Sí, Ah, ok. porque lo que tiene sentido físico es acá, por ejemplo. Lo que tiene sentido físico es el flujo energético. Sí, el flujo energético es nada más, ¿no es cierto? La integral de volumen de la divergencia del vector de Poynting. ¿Ya? Y entonces, como esto es lo que tiene sentido físico, ¿sí? Y este término, ¿no es cierto? La divergencia del rotacional de cualquier cosa, ¿sí? Cero. Entonces, no importa qué rotacional le sume aquí, siempre su divergencia es cero, ¿sí? Por la ley de Gauss, ¿no es cierto? El flujo es el mismo. ¿Sí? Este flujo, sea de este término, de E cruz B, o de E cruz B más este rotacional de W, ¿sí? El flujo de estos dos vectores es el mismo. ¿Está claro? Y entonces, Sí, profe. sí, físicamente lo que tiene sentido es el flujo del vector de Poynting, es lo que me interesa. No me interesa su valor, ¿sí? Sino el flujo. ¿Está claro eso? Ah, ya, profe, ya. Ahí sí tiene más sentido. Entonces, en ese sentido, el vector de Poynting no es único, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un vector de Poynting, ¿no? Ya, la constante k por e cuadrado en la dirección radial. ¿Ya? Yo le puedo sumar el rotacional de cualquier función, ¿no es cierto? De, por ejemplo, de z en la dirección z. ¿Ya? Sumándole o restándole esta cantidad, el vector de Poynting sigue siendo el mismo, ¿no? Es decir, el flujo del vector de Poynting sigue siendo el mismo, pongámosle así. Y el flujo del vector de Poynting sigue siendo el mismo. ¿Sí? Sin tomar en cuenta o tomando en cuenta esta cantidad, el flujo, ¿sí? Calculo el flujo de ese vector de Poynting a través de cualquier área cerrada, es independiente si sumo o no sumo este rotacional. Va a ser el mismo, esto va a ser invariante. Sí, pero el vector de Poynting naturalmente va a cambiar, ¿no? Si ya le sumé, voy a cambiar de color esto, si ya le sumé esta cosa que está azul, ya, si le sumo esta cosa de aquí, ya, o no le sumo, ¿sí? El vector de Poynting sí cambia de forma, aquí van a aparecer unos nuevos términos. Pero cuando calcule el flujo del vector que solo esté en rojo, ¿no es cierto? O lo que esté en rojo más en azul, el flujo es un invariante, sí, no va a ser igual. Entonces,
¿qué es lo que tiene sentido físico? ¿Ya? No es el vector de Poynting, ¿sí? Porque el vector de Poynting no tiene, no está determinado unívocamente. Si yo no puedo medir el vector de Poynting, ya yo no puedo medir, eso no tiene sentido. Es como tratar de medir el potencial eléctrico. Yo no puedo medir el potencial eléctrico, ¿sí? O el potencial gravitatorio, yo no puedo medir. Yo que mido la diferencia de potencial. Eso es lo que yo puedo medir. Ya sea gravitatorio, ya sea eléctrico, sí, yo puedo medir la diferencia de potencial. Eso es lo que tiene. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Cierto? Haciéndole un equivalente con el potencial. Porque si ustedes recuerdan, ya cuando calculamos, por ejemplo, el campo eléctrico, el campo gravitacional, esto es igual a menos gradiente potencial. Y entonces, ¿no? Al potencial yo le puedo sumar cualquier constante que sigue siendo el mismo campo eléctrico, por ejemplo. Y entonces el potencial queda indeterminado y esto me permite, ¿no es cierto?, elegir el origen de mi sistema de referencia para medir el potencial en cualquier parte. Igual, ¿no es cierto?, cuando yo digo la gravedad, ya puedo decir esto es el gradiente de potencial gravitatorio. Sí, y a este potencial gravitatorio le puedo sumar cualquier constante, entonces estos potenciales no tienen sentido. Lo que tiene sentido físico es su gradiente, ¿no? Es decir, la variación del potencial. Esto es lo que tiene un sentido. Ya, esto sí tiene físicamente un sentido. Esto sí tiene una realidad física. Sí, igual es acá, ¿no es cierto? Lo que yo puedo medir es el flujo energético. Me voy acá, si me voy a mi rayo láser, sí, yo puedo medir, ¿no es cierto? Es coger un detector aquí, ¿sí? Y medir cuál es la potencia que puede entregar mi láser por unidad de tiempo, por unidad de área o en toda el área. Cojo el detector, ¿no es cierto? Cojo un calorímetro, le hago que el láser impacte sobre el calorímetro, la energía del láser es absorbida por el detector, ¿no es cierto? Esta cosa se calienta, mido el incremento de temperatura en qué unidad de tiempo y calculo cuál es la potencia del láser. Lo que yo puedo medir, ¿no es cierto?, es en un intervalo de tiempo cuál es el incremento energético que tiene aquí, ¿ya? Y esto va a ser, esta relación me va a dar la potencia del láser y por lo tanto el vector de Poynting. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Solo tengo otra pregunta. Sería, bueno, ¿existe algún sentido en el saber qué tipo de energía al momento de que existe un flujo energético se añade o se resta del sistema? Por ejemplo, si es que se le añade energía mecánica o se le quita energía electromagnética o así. O sea, es importante saber qué tipo de energía se está o da lo mismo por lo que se puede intercambiar. Bueno, no da lo mismo, ¿cierto? En el sentido, por ejemplo, dice, usted, por ejemplo, tiene, ¿no? Vamos a, usted dice, tengo un rayo láser, ¿no es cierto? Tengo, y ahí este rayo láser está impactando en de cargas libres, ¿ya? Plasma o electrones libres, ¿ya? Entonces, esta radiación, ¿no es cierto? Estos campos eléctricos y magnéticos van a generar que estos electrones comiencen a oscilar, ¿ya? Y entonces la oscilación de los electrones de aquí generará radiación y generará dispersión del rayo láser, por ejemplo. ¿Sí? Este, por ejemplo, podría ser un fenómeno, ¿no? Entonces aquí diríamos la energía láser cuando entra a este medio es absorbida por los electrones, en dos partes se transforman en energía cinética y estos electrones a su vez, ¿no es cierto?, vuelven a radiar, se vuelve a transformar en energía electromagnética. Ya, que sería muy diferente, ¿no es cierto?, que si usted dice, ya no tengo cargas libres, sino tengo ahora, por ejemplo, una materia, ya reemplazar, ¿no es cierto? Cargas libres, ahora tengo un medio material, tengo, ¿no? Material, sí, y ese medio material, por ejemplo, ahora absorbe toda la radiación, sí, y este medio a un incremento de temperatura. En este sentido, ¿no es cierto? Toda la energía del láser absorbida por el medio, transformada naturalmente en energía cinética, en energía mecánica,
y, ¿no es cierto?, la fricción entre los átomos, lo que sea, genera un incremento de temperatura que finalmente es calor. Y entonces dependerá de la física que quiera estudiar en su sistema, ¿no? Entonces, lo único que nosotros sabemos es que el flujo energético, o acá, ¿no es cierto? El flujo energético, cuando interacciona con la materia, puede transformar, ¿no? Energía cinética de manera general, ¿sí? Mecánica, ¿sí? O se puede quedar en forma de energía del campo electromagnético. Eso es lo que nosotros sabemos, ¿no? Ya, profe. Sí. Y entonces esto será importante, ¿no? Ustedes, por ejemplo, analicen un fenómeno, saber en qué se está transformando, ¿sí? Porque por algún, bueno, depende de lo que quieran saber de ese fenómeno, ¿no? Tal o cual fenómeno, ustedes necesitan ver esto, ¿no? Por ejemplo, en una celda solar, ¿sí? Por ejemplo, en una celda solar, ¿no? Es decir, aquí ustedes tienen, acá abajo, tienen el sol, ¿no es cierto? Tiene la radiación solar, ¿sí? La radiación del sol, y aquí tienen una celda fotovoltaica, ¿ya? Tienen una celda fotovoltaica, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar aquí, por ejemplo? Ese, en qué estoy transformando la energía del campo electromagnético? Y aquí el factor de Poynting, ¿cierto? ¿En qué estoy transformando la energía del campo electromagnético? Y esta es una celda solar. Estoy transformando. Pues en este caso la energía se conservaría como energía electromagnética, porque bueno, la celda solar la transforma, pasa esa energía del sol a corriente eléctrica, o sea, Ya, pero sería la casi una corriente conversión de lo eléctrica, mismo. ¿qué es? ¿Aló? Es, ¿Qué es la corriente? básicamente es la variación de carga en el tiempo. ¿Y la carga qué es? ¿Sería o no? Sí, bueno, es una propiedad de la materia. Ya, no, es decir, la carga es, bueno, las cargas, ¿no es cierto? Tienen masa, es decir, es materia. Entonces, los electrones, por ejemplo, que están moviendo aquí, ¿sí? En general es materia, ¿no? Materia. Entonces, lo que estoy transformando aquí es energía y campo electromagnético de alguna forma en energía cinética. Es decir, los electrones se mueven aquí, ¿no? Entonces, el proceso físico, por ejemplo, yo digo, aquí tengo la banda de valencia, ¿no? Fotón, ¿ya? Bueno, y el fotón visto, esta radiación, ¿no es cierto? Ya no visto como onda electromagnética o partícula, es el fotón. Entonces, la energía del fotón viene, ¿no es cierto? Un electrón de aquí salta de la banda de valencia, banda de conducción, el electrón sale y genera la corriente eléctrica, ¿no? De alguna manera estoy transformando una energía en otro tipo de energía, ¿no? Que son cargas en movimiento. ¿Sí? Entonces, ahí tengo nuevamente toda esta transformación. ¿Sí? Ok, entonces, no sé si algo más. ¿Más preguntas? Vamos a empezar con un ejercicio. Usualmente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos resistencia. Digamos, aquí tenemos una resistencia, ¿ya? Y esta resistencia naturalmente está conectada a fuente, ¿ya? Tenemos fuente. ¿Ya? Y entonces en esa fuente lo que nosotros tenemos es simplemente, ¿no? Esta fuente genera una corriente eléctrica, ¿sí?
y aquí esta resistencia disipa energía. Y entonces la energía que disipa, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la potencia disipada por la resistencia? ¿Cuál es la potencia disipada por una? Sería el voltaje por la corriente y como se tiene una resistencia, sería el voltaje por la corriente al cuadrado. Hablando. El voltaje por la corriente, ¿no es cierto? Y como tiene la resistencia y el voltaje, pero voltaje es ley de Ohm, ¿no es cierto? Aquí nos quedaría que sí. Ya, eso es lo que tenemos, ¿no es cierto? Sí. Ahora entonces, ¿de dónde sale la energía que disipa la resistencia? ¿De dónde sale esta energía? Finalmente se transforma en calor. Saldría de la FEN, o sea, en este caso de la fuente de voltaje. Ya, ¿no es cierto? De la fuente, ¿verdad? De la fuerza electromotriz generada por la fuente. Pues la pregunta es, ¿cómo llega la energía de la fuente acá? ¿Cómo llega? A través de la corriente. Ya, a través de la corriente en principio, ¿no es cierto? Entonces, el problema que está aquí es justamente eso, ya, ¿cómo es que viene la potencia, la energía, ¿no? Por unidad de tiempo, por unidad de área, desde la fuente, desde la fuerza electromotriz, ¿no es cierto? La fuente hasta la resistencia. Ya, entonces, el ejercicio que vamos a ver trata de ver eso, ¿no? Y entonces aquí tenemos simplemente una densidad, una resistencia, ¿no? Que tiene una cierta densidad de corriente, es decir, tenemos un medio conductor, esto exactamente. Aquí un medio con una cierta conductividad, aquí tenemos cierta de corriente J, ¿sí? Y obviamente la densidad de corriente J es la conductividad del campo. Y el campo eléctrico, nada más que la potencial, es decir, el que genera la fuente, tomando en cuenta que no hay otra resistencia, ¿no? Y estos alambres, ¿ya? Entonces, ese sería el. Y entonces, lo que vamos a calcular aquí, ¿no? Aquí tenemos un alambre o conductor, es decir, una resistencia, que vamos a suponer que es infinito, ¿no? Es decir, vamos a suponer que es lo suficientemente grande para despreciar los efectos de borde. Es decir, ¿no es cierto? Al considerar que es infinito, lo que quisiera decir es la longitud de aquí mucho más grande de radio que le voy a dar, ¿sí? Para decir que es muy largo y puedo despreciar los efectos de borde, ¿no? Y entonces vamos a calcular el vector de Poynting, ¿sí? Calculemos el vector de Poynting. ¿Ya? Calculemos el vector de Poynting. Para calcular el vector de Poynting, naturalmente, yo necesito dos cosas, ¿no? Yo necesito, bueno, aquí va a tener, aparecer constante, cualquiera que ésta sea, E cruz B. Necesito entonces, para que exista potencia, para que exista energía por unidad de tiempo en el campo electromagnético, necesito un campo eléctrico y un campo magnético que no tienen que ser paralelos, ¿no? Para que exista un producto cruz diferente. ¿Sí? ¿De dónde se forma el campo eléctrico? ¿Cómo se forma el campo eléctrico, por ejemplo, en este ejemplo de aquí? Sí. Bueno, Sí, profe, yo le iba a decir si podemos calcular el campo eléctrico así como hemos estado haciendo a través de construir el potencial. En este caso, dado que el cilindro es bueno, que es un cilindro, la simetría que tenemos, podríamos utilizar justamente esas coordenadas cilíndricas para construir el potencial y luego el campo eléctrico sería el gradiente de eso. Bueno, al menos gradiente. es decir, en todos estos ejemplos, bueno, en la mayoría, digamos, en este ejemplo, por ejemplo, ¿ah? Se supone, ¿no? Que la corriente es constante. Eso quiere decir que este campo eléctrico también es constante y llegamos, ¿no?, al caso electrostático. Todas las ecuaciones que ustedes saben para electrostático pueden utilizarlas para calcular esta cosa. ¿Sí? Como la corriente, por otro lado, tampoco varía en el tiempo, es decir, es estacionaria, llegamos a la magnetostática. Entonces,
yo puedo calcular aquí, por ejemplo, los campos eléctricos considerando simplemente cosas estáticas y la electrostática y los campos magnéticos considerando la magnetostática. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque la densidad de corriente, la magnetostática siempre, recuerden, viene dada por esto, ¿no? La divergencia de J es cero, es decir, ¿no es cierto? No hay variación en la densidad de carga en el tiempo. Sí, están en el caso magneto. ¿Ya? Sí. Si la divergencia de ρ es cero, entonces ustedes dicen, la densidad de carga constante, el tiempo. Constante, aclaremos, no hay tiempo, no hay espacio, ¿no? Entonces, es una constante en el tiempo y por lo tanto estoy en estática. ¿Ya? Y entonces yo puedo aplicar lo que son las leyes de la electrostática y la magnetostática independientemente. Pero bueno, aquí estamos suponiendo que el campo eléctrico es conocido. Estamos suponiendo dato. ¿Ya? Vamos a calcular, ¿ya? Sí. Vamos a calcular el vector de Poynting. Vamos a ver qué nos resulta. ¿Ok? Entonces, ¿no? De manera general, aquí yo voy a tener, por ejemplo, pongamos esto. Yo voy a tener un contacto, ¿ya? Yo voy a tener otro contacto metálico, ¿sí? Y entonces, a lo largo de estos dos contactos tengo una diferencia, es decir, aquí campo eléctrico, ¿ya? Y entonces, como este es un medio lineal, ¿no es cierto? De aquí digo, está un potencial V sub 0, de aquí está un potencial 0. Entonces, aquí genero la diferencia de potencial y aquí se va a generar un campo eléctrico. Este medio, recuerden, no es un medio conductor con una cantidad constante. Ya no varía en el espacio, ¿no? Y entonces, ¿cómo serían las superficies equipotenciales de esta cosa? ¿Qué las superficies de esta cosa? O lo que es lo mismo, ¿no? Por otro lado, yo calculo, por ejemplo, el campo eléctrico. ¿Es diferente el campo eléctrico? ¿Qué dicen? Cae el potencial a lo largo. Caerá el potencial a lo largo de un casi. Cae el potencial a lo largo de un. Cae. No, dos o tres. Todos los ejercicios. No sé. Mm, no suponíamos que no cae, profe, porque por ejemplo en los cables se asume que es equipotencial y que no cae el potencial, ¿no? Sí, pero eso es cuando es un conductor ideal, ¿no es cierto? Muchísimo mayor, una conductividad altísima, es decir, estamos hablando de un alambre de cobre, ¿no? La conductividad de allí es a las 6. Ya. Entonces, ahí obviamente no cae, ¿no es cierto? Tan grande que a la hora. Cuando tengo una resistencia, yo digo, esta es una resistencia de 100 ohmios. Este medio también es conductor, ¿sí? Pero la conductividad ya no es 10 a la 6, ¿no es cierto? La conductividad son 100 metros. Este ya va a ser un conductor que genera resistencia, ¿no? Este de aquí es un alambre de cobre que prácticamente no genera resistencia, ya es muy grande. No es infinito, pero es muy grande, ¿no? Entonces, estos serían los dos casos, ¿ya? Entonces, en un conductor, un buen conductor, ¿sí?
básicamente como como el alambre de cobre, digamos que gráficos de aquí, no genera caída de potencial. Ya, la caída de potencial a lo largo del alambre será del orden de los miliohmios, voltios, microvoltios, lo que sea, ¿no? Es muy pequeñito, prácticamente cero, ¿no? Pero acá, sí, la resistencia usualmente de las que habrán visto, ¿no? Entonces, que tienen una cierta conductividad. No es un conductor, sí, pero siendo es un conductor ideal como el cobre, pero es un conductor mal conductor o medianamente buen conductor, dependiendo cuánto sea la resistencia, ¿no? Este de aquí ya me genera. Entonces la pregunta es, ¿no es cierto? ¿Cómo cae el potencial a lo largo del alambre? ¿Sí? Cae rápido y luego cae lento, cae uniforme, cae lento y luego rápido. ¿Cómo cae? ¿Qué dicen? Cae. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Tienen un medio uniforme. Sí. Fíjense que este es un plano infinito, este es otro, que es el medio uniforme. ¿Cómo cae el potencial? ¿Qué les dice la ecuación de Laplace? Les dice, va a depender del potencial. ¿Qué Telmo? Laplace. En este caso el potencial solo depende de Z. ¿Qué le dice? Como no encierra cargas, la ecuación de Laplace es igual a cero. Y como decae de un potencial v sub 0 a v 0, entonces sería una exponencial negativa. Porque ¿cuál es la solución de esta ecuación? No, no, es una constante. Es C por Z por más A. Bueno, Exacto, ya. Cosa es. Y entonces, ¿cómo cae el campo? el campo sería constante. Campo. ¿Ya? Y entonces en un conductor, sí, por las condiciones de frontera, ¿no es cierto? Eh, ocurre lo que acabamos de ver. Y aquí el campo cae de manera. Lo que se espera es que el campo aquí, ¿no es cierto? El campo en cualquier parte del conductor tiene que ser exactamente el mismo. Las líneas equipotenciales o las superpotenciales, ¿no sé, antes va cayendo de a poco. Aquí, por ejemplo, es voltios, va cayendo forma, va cayendo así, recta, va cayendo gradiente. Sí, eso por la ecuación de Laplace, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos es eso ya. Campo eléctrico, sí, es uniforme, ¿ya? Y por lo tanto el potencial, ¿no es cierto?, es simplemente una ecuación lineal. Ya, esto vamos a utilizarlo después. Como esto tiene una corriente eléctrica viajando, yo puedo calcular realmente el campo magnético, ¿no? Tiene una corriente, entonces va a generar un campo magnético, ¿ya? El campo magnético yo lo puedo generar a través, ¿no es cierto?, de un contorno cerrado que, por ejemplo, de aquí, de ese contorno cerrado, ¿ya? Entonces no aplico la ley
amper, ¿sí? Contorno cerrado por la simetría que tiene esta cosa de aquí, que es suficientemente largo, aplico el contorno, ¿no? La ley de Ampere, y resulta que este es el campo magnético dentro del conductor. ¿Sí? Es un campo magnético que crece mientras más me alejo al radio. Entonces es un campo magnético, centro es 0, mientras más me alejo, más crece el campo magnético. ¿Ya? ¿Sí? Y entonces yo voy a tener, ¿no es cierto? Por otro lado es. Por otro lado, yo voy a tener, ya que eh, ¿no es cierto? El campo eléctrico es esto, ¿no? Naturalmente, la corriente sobre la conductividad, y este campo eléctrico solamente existe dentro del conductor. Fuera del conductor, campo eléctrico no existe. ¿Sí? Y entonces resulta, ¿no es cierto?, que el campo magnético, bueno, este sería el campo magnético fuera, más bien dicho, fuera de crece con el radio. Entonces, ya tengo las dos cantidades, y entonces yo simplemente voy a decir el vector de Poynting existe dentro, ¿no? Porque dentro existe campo eléctrico y campo magnético, fuera no existe vector de Poynting, ¿ya? El campo eléctrico es 0. Simplemente yo voy a tener vector de Poynting dentro es 0, fuera es 0, más bien dicho, ¿ya? Y dentro vale esto, ¿no? Bueno, alfa sobre 4 pi km de E cruz B. Ya se calcula E cruz B y es esto. Sí, entonces el vector de Poynting es un vector de Poynting que depende del radio, ¿sí? Tiene dirección radial hacia adentro, radial en cilíndricas hacia adentro. ¿Cómo interpretamos este resultado? Interpreto ese resultado. Interpreto ese. Tengo un vector de Poynting, aquí es 0, y aquí está ingresando. El vector de vector forma de ahí. ¿Cómo interpreto ese resultado? ¿Cómo llega la potencia de aquí a acá? ¿Qué dicen? ¿Cómo llega la potencia? ¿Cómo es que aparece súbitamente, no sé, vector de Poynting que aquí afuera es 0, pero aquí genera un flujo que ingresa? ¿Pueden interpretar eso? ¿Ya? Vamos a ver, ¿no? Vamos, calculemos el flujo del vector de Poynting. Sí, el flujo del vector de Poynting, como es simplemente radial hacia adentro, yo simplemente voy a calcular a través del área lateral. Sí, a través del área lateral, ¿no es cierto? Integra, ¿ya? Y a través del área lateral simplemente, ¿no? Bueno, integro, ¿verdad? No me da una cantidad negativa, bueno, integro y me sale esto. ¿Ya? Esta integral yo le puedo separar en dos partes, ¿no? Como un j por pi r cuadrado, ¿ya? Y un j sobre sigma por h. Entonces, ¿qué es j por pi r cuadrado? ¿Ya? J por pi r cuadrado, ¿no es cierto? Es esto, ¿ya? Entonces, pi r cuadrado es el área lateral y j es la densidad de corriente, que es uniforme. Entonces, todo esto de aquí es la corriente que está dando por el conductor, por la resistencia. ¿Ya? ¿Qué es en cambio J sobre sigma? ¿No es cierto? Este es el campo eléctrico y por H es la variación
potencial eléctrico. Entonces esto no es nada más que corriente por variación de potencial. Es decir, corriente por caída de potencial. ¿Qué es esto? Corriente por caída de potencial. La potencia, ¿Ya qué? la potencia eléctrica. La potencia eléctrica. ¿Qué más? Siga. Potencia eléctrica disipada por un conductor. Es la potencia eléctrica disipada por una resistencia, ¿no? Eléctrico. Y entonces, esta es la potencia disipada por el conductor. Ya. Y entonces, ¿no? ¿Qué significa este signo menos? Ya, este signo menos en esta superficie quiere decir que ingresa, ¿no? Entonces, ingresa esta potencia a través del campo electromagnético. ¿En qué se transforma esa potencia que ingresa? Aquí tengo, no, la potencia que ingresa. I por B, corriente por voltaje. Ingresa porque es negativa, ¿ya? ¿En qué se transforma esta potencia que ingresa? Acá. En energía, Energía mecánica, ¿Por qué? porque estamos trasladando cargas de un lugar a otro. Ah, en energía mecánica, ¿ya? Entonces, la potencia que ingresa, ¿no? ¿Sí? Es decir, la energía por unidad de tiempo que ingresa de aquí se está transformando en energía mecánica porque estamos acelerando las cargas, ¿ya? Y estas cargas y esta energía mecánica, ¿en qué se está transformando finalmente? El efecto Joule. pues esa energía mecánica significaría un aumento de temperatura y esto a su vez se traduce en calor. Exacto, ¿no? La mecánica se está transformando en calor. Tenemos un campo energético, ¿ya? El vector de Poynting que sale desde la fuente que aún no sabemos, ¿no? Cómo es que esta energía de aquí, ¿ya? Por unidad de tiempo, sale de la fuente, ¿sabe? No tenemos idea cómo es que sale de aquí, llega acá. ¿Por qué no tenemos idea? Porque acá afuera, ¿no es cierto?, del espacio es cero. De alguna manera pasa de ser cero a ser diferente de cero y simplemente sabemos que ingresa por aquí, pero desde dónde no sabemos. ¿Ya? Porque no puede venir por el espacio porque acá afuera es cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá afuera el campo eléctrico es cero. ¿Ya? Aquí afuera el campo eléctrico es cero, por lo tanto no hay pointing. El campo eléctrico solamente existe aquí. Dentro del conductor existe un campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, este de aquí, ¿no es cierto?, concuerda todo bien, pero no sabemos de dónde entra, ¿no? Porque aquí, de acá afuera no puede entrar. Si el vector de Poynting aquí afuera es cero, porque el campo eléctrico es cero. Sí, de afuera recuerden, ¿no? Que existe campo magnético. Existe. Estrictamente hablando, viendo que esto es muy largo, el campo eléctrico aquí es muy pequeñito, cero, ¿ya? Entonces vamos a irnos a esa parte, ¿sí? ¿Está claro? ¿Qué más vemos del vector de Poynting? ¿Qué más vemos del vector de Poynting? ¿Qué pasa conforme el vector de Poynting a ingresar? Disminuye. Y a cero. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde hay más potencia dada por el conductor? Alrededor de la frontera, exacto. Ya, ¿no? Es decir, mientras más lejos estoy del centro del conductor,
hay más potencia disipada, ¿no? Porque si tomo esto de aquí y hago esto de aquí dentro del conductor, radio cercano al eje, este flujo energético va a ser muy pequeñito. De manera que si el radio le acerco a cero, este flujo energético aquí, por los átomos que están dentro de esta cosa, va a ser muy pequeñito porque esto de aquí, ¿no es cierto? Va a ser un radio cada vez más pequeño y se va a tender a cero, ¿no? El radio sea. Esto quiere decir que más, eh, más calentamiento por efecto Joule hay cerca del radio externo que del radio interno, ¿no? Y eso es lógico porque naturalmente a mayor radio hay más cantidad de masa. ¿Sí? Entonces, ¿no? Vamos a la segunda parte. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí en la segunda parte, ¿no? El vector de Poynting aparece en el teorema de Poynting solo a través de su divergencia, ¿ya? Ya que el teorema solo requiere que el flujo del vector de Poynting a través de cualquier superficie cerrada describe el flujo neto de energía electromagnética. Es decir, ¿no es cierto? El vector de Poynting aparece aquí a través de una integral de superficie, lo que le está diciendo, ¿no? Y entonces lo que vamos a construir es esto, ¿ya? Puedo yo modificar al vector de Poynting y tener el flujo. Es la segunda parte, ¿no? Entonces, demuestre que en consecuencia se puede escribir el vector de Poynting como el potencial eléctrico por la densidad de corriente. Entonces, en vez de escribir el vector de Poynting así, ¿ya? Vamos a escribirlo así. Vamos a demostrar que esto es igual a un vector de Poynting, es el potencial eléctrico por la densidad de corriente. ¿Ya? Y entonces este vector de Poynting ahora ya no va a fluir por la superficie lateral, sino que ahora va a entrar desde la tapa inferior. ¿Sí? Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que aquí, de aquí, ¿ya? Y ahí sí tendría más sentido, ¿no? El vector de Poynting sale por acá. Vamos a cambiar un vector de Poynting a través de la lateral, vector de Poynting por aquí, siempre y cuando, ¿no? Vector de Poynting, ¿sí? Otro vector de flujo, ¿sí? O lo que es lo mismo, la diferencia de dos vectores racional de algo. Ya, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer para cambiar esta forma a esta forma? Y aquí al electro. ¿Cómo hago aparecer aquí el eléctrico? Desaparecer una J en definitiva. Bueno, entonces vamos a... Entonces el vector de Poynting, sí, así, ya, E cruz B, ¿cierto? Y el campo eléctrico es menos el gradiente potencial, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a ocupar una identidad, ¿no? Vamos a decir, este de aquí, el producto entre campo escalar y un campo vectorial, ¿sí? Proviene de esto, ¿no? Esta parte vamos a mostrar a qué es igual el rotacional, un campo escalar por un campo vectorial, ¿sí? Entonces vamos a coger la componente iésima, ya, y se puede tener, ¿no es cierto?, que el producto cruz, ¿ah? La componente iésima de esto es nada más, ¿no? Tensor de Levi-Civita. Entonces, ¿no es cierto? No es nada más que esto, ¿no? Sí, este de aquí donde
recordarán, ¿no? Sí, es, o, es uno, ¿no? Sí, para cualquier par de esta cosa, y es menos para cualquier par, ¿no? Ya, cuando los índices se repiten es cero, ¿no? Aquí estoy, recuerden, está implícito, ¿no? Una J y una K, dos índices, ¿ya? Estamos usando la de Einstein de índice, ¿ya? Y entonces aquí simplemente tengo, ¿no? El producto cruz entre el rotacional, que es la derivada, y esta cosa de acá, ¿no? Entonces, es epsilon y jk del primer vector, que es el habla, que es la derivada con respecto de j, y del segundo vector, ¿no? La componente k, que es la componente k del campo vectorial, y b sale como constante, ¿no? Expande esta cosa y esto se puede escribir así. De manera, ¿no es cierto?, que esto de aquí se puede escribir como el rotacional de esto, restado este término de despejar, ¿no? Y esa identidad entonces puedo reemplazar abajo, ¿ya? Y aquí tendría estas dos cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Fíjense, aquí yo tengo justamente, ¿no?, el vector de Poynting que se puede escribir como un término, ¿sí?, sumado al rotacional de algo. Justo esto, ¿no? Del vector de Poynting, sí, tengo el mismo vector de Poynting y es que a uno de ellos le sumo o le resto el rotacional de algo. Entonces, es el mismo vector de Poynting, ¿ya? Y entonces, yo podría eliminar esta rotacional y decir entonces, nuevo vector de Poynting es este. ¿Sí? Simplemente es este. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Cierto? Porque los dos vectores de Poynting se diferencian por el rotacional de una cantidad de un campo vectorial, que es este el campo vectorial. Y entonces, según esto, ¿no es cierto? Según el teorema de Gauss, la divergencia de los dos vectores es la misma y el flujo es el mismo. Y eso puedo demostrarlo, ¿ya? Eso puedo demostrarlo simplemente, ¿no es cierto?, calculando el flujo de este nuevo vector de Poynting, ¿ya? Calculo el flujo de este nuevo vector de Poynting y esto va a ser nada más que el flujo a través de la superficie cerrada. Pues ahora, ¿dónde hay flujo? ¿No es cierto? ¿Dónde hay flujo ahora? Hay flujo aquí, ¿ya? Y va a haber flujo acá, las tapas superior o inferior. Ya no va a haber flujo sobre la superficie lateral, ¿sí? Entonces, calculamos el flujo, ¿ya? ¿Y el flujo qué es? ¿No es cierto? El flujo no es nada más que esto, ¿sí? Va a haber un flujo saliente y un flujo entrante, ¿ya? El flujo entrante va a ser por la superficie, por la tapa inferior, y el flujo saliente va a ser por la tapa superior. Y entonces resulta, ¿no?, que esto de aquí me da la diferencia de potencial entre la tapa superior menos la tapa inferior. Y esto de aquí vuelve a ser, ¿sí?, la corriente por la caída de potencial en la resistencia. Y entonces, ¿no?, lo que se demuestra aquí es que tengo el mismo flujo de vector de Poynting, ya sea que considere este de aquí o ya sea que considere este de acá. Pues no importa, ¿no es cierto?, si el flujo ingresa por la superficie lateral o ingresa por las tapas. Ya, es el mismo flujo el que ingresa. Entonces, lo que finalmente obtengo, ¿qué es? ¿No es cierto? Por donde sea que ingrese, ¿sí?, el flujo del vector de Poynting que sale desde la fuente, finalmente se transforma en energía mecánica, la cual finalmente se transforma en calor, ¿ya? Y se cumple la ley de Ohm, ¿no es cierto? La ley del efecto Joule, ¿sí? El efecto se genera calentamiento y se genera disipación energética de la resistencia, pero ¿de dónde viene la energía? La fuente, ¿no? A través de un vector de Poynting que fluye a través de la superficie lateral. En este caso no tenemos esto, no tenemos acumulación de la energía, la resistencia en el campo electromagnético.
Ya, la resistencia no acumula energía. ¿Preguntas? ¿Alguna? Profe, aquí en el nuevo vector de Poynting, ¿este depende del radio o depende de la altura? Nuevo vector de Poynting depende de la altura, porque básicamente, ¿no es cierto? Aquí tengo el potencial y el potencial va a depender de la altura porque va a depender de Z, ¿no? Porque el campo eléctrico es uniforme y ya hemos visto que el potencial decrece linealmente con la posición. Y entonces depende de la altura, ¿no es cierto?, donde se encuentre, porque el potencial va a depender de la altura, porque recuerden, el potencial decrece linealmente desde la una etapa hasta la otra etapa, decrece linealmente porque el campo es uniforme. ¿Sí? Sí, profe. Entonces decrece linealmente. Entonces, según ¿qué sucede en cambio? ¿Sí? El flujo, ¿no es cierto? Se va, se va, fíjense que en este caso, ¿no es cierto? El vector de Poynting no depende del radio. ¿Sí? Y eso quiere decir que a diferencia de este de acá, ¿no es cierto? Donde más se disipa energía más afuera, ¿sí? Más energía que adentro, aquí se disipa energía, considero volúmenes idénticos, ¿no? Se disipa la misma energía aquí, todo este volumen, en el último volumen. Disipa la misma energía, exactamente en el volumen. Claro. Profe, toda esta energía que ingresa por el vector de Poynting se va a transformar en calor por la ley de Joule o no. Claro. ¿Por qué, por qué no, vamos, ¿por qué no hay este término? ¿Por qué no puedo decir parte del vector de Poynting no se transforma en energía mecánica que finalmente hace efecto Joule? ¿Por qué afirmo que no hay este término? ¿Por qué no parte del vector de Poynting se queda en forma de campo electromagnético? Porque E y B permanecen constantes en el tiempo, entonces esa derivada parcial sería cero. Exacto, ¿no? Hay campos electrostáticos, estáticos. Ahí no hay acumulación. Bien hay energía en el campo electromagnético, no hay variación de la energía. Entonces, toda la energía que entra en el a través del vector de Poynting, nada genera variación del campo electromagnético, nada. Ya, todo lo que genera es calentamiento, bueno, mecánica. Sí, profe, muchas gracias. Más. Eso, ¿no? Era parte, ¿ya? Entonces, fíjense que yo podría, ¿no? En este caso, en el primer caso, el vector por la lateral, ¿ya? De alguna parte, ¿no? De afuera porque afuera, y aquí entra por las tapas, ¿no? Entonces, lo que había dicho, no tiene un sentido físico único. Obviamente, en esto, más sentido físico para estos, entra por las tapas, entra y sale por las tapas, ¿no es cierto? Que darle a este lateral, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí entra por las tapas, quiere decir, ¿ya? Y así es como la que llega a la fuente, ¿ya? Más sentido. Estamos, tal que se vería cómo llega desde aquí la fuente hasta acá.
Claro, entonces, cambiando de forma posible, va a ser más darle otra. Bueno, no hay preguntas. Vamos al siguiente. Vamos a tener, ¿no? Algo parecido a ahora, ¿ya? Entonces, en vez de tener una resistencia, ahora un capacitor. Sí. Y entonces el capacitor le conecta una fuente, igualito. Tengo, tengo ahora un capacitor. ¿Ah? Aquí. Entonces digo así. Ya. Aquí tengo una fuente, tengo un capacitor y bueno, ¿no? Y entonces aquí yo digo, voy a conectarle a esto, a un interruptor y esto le cierro al tiempo. Ya. Y entonces el capacitor se va a cargar. Ya. Y entonces yo voy a tener, ¿no es cierto? Que aquí aparece una carga como tiempo. Naturalmente que la carga tiempo en el capacitor va a llegar a un valor máximo. Y entonces quiere decir, ¿no es cierto?, que aquí voy a tener un campo eléctrico, ¿verdad? Depende del. Básicamente el ejercicio que vamos a tratar es la carga de un. ¿Ya? Entonces, ¿cómo viene, ¿no es cierto?, la energía desde la fuente hasta el capacitor. ¿Sí? Entonces, ¿no? Tenemos un condensador plano de placas circulares radiadas, separación H, entonces la distancia de separación H, ¿no es cierto?, es el tamaño de las placas para considerar esto placas infinitas. Y entonces el campo eléctrico dentro del capacitor crece con el tiempo de manera lineal. ¿Ya? Sí, no es el caso real, pero es lineal. ¿Ya? Entonces, que H sea mucho menor que A, ¿no es cierto? La separación entre las placas sea mucho menor que el tamaño de las placas, nos permite despreciar los efectos. Sí, y entonces vamos a evaluar el campo magnético dentro del capacitor. ¿Sí? Como tiene campo eléctrico y que varía con el tiempo y tiene un campo magnético, aquí va a aparecer un vector de Poynting y vamos a calcular el flujo sobre una superficie que encierre todo el capacitor. Y luego vamos a demostrar que el vector de Poynting puede ser transformado a esta forma. ¿Sí? Y vamos a verificar, ¿no es cierto?, que es el mismo flujo que calculamos antes. Vamos a ver. Empecemos por la primera parte. ¿De dónde aparece un campo magnético? ¿Por qué aparece un campo magnético? En este caso aparecería un campo magnético porque el campo eléctrico no es constante, varía en el tiempo. Ya, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir, ya? Entonces, vamos a. Eso quiere decir que el campo magnético solenoidal tiene dos orígenes, ¿no? O una corriente de conducción o una corriente de desplazamiento. ¿Ya? Entre las placas del capacitor no hay una corriente de conducción porque es un dieléctrico. Sí, pero hay un campo eléctrico variable en el tiempo y por lo tanto aquí se genera una corriente de. Entonces, esta variación del campo eléctrico variable en el tiempo aquí, ¿sí?,
esta de aquí no existe, o esta de aquí sí existe. Entonces, genera una corriente de desplazamiento y esta corriente de desplazamiento va a generar un campo magnético. ¿Cómo va a ser el campo magnético si la corriente de pues, campo? ¿Cómo va a ser el campo magnético? Dice Ana, ¿cómo es el campo magnético? Debería ser rotando hacia el sentido del campo, o sea, dando vueltas. Ya va a estar Debería ser. rotando, ortografía campo, entonces va a ser así. ¿Ya? O en dirección contraria, ¿no? ¿En qué dirección rota? Pongamos que este campo magnético crece en el. ¿Qué dirección rota? Así como está dibujada, dirección contraria. Ana, usted. Eh, Así como está dibujado, ¿Por qué? porque según las ecuaciones de Maxwell, la rotacional depende de la variación del campo eléctrico y no hay un signo que menos que me cambie la dirección para considerar el otro sentido. Ya entonces, ¿no? El campo eléctrico incrementa, ¿qué quiere decir, no es cierto? Aquí el campo eléctrico se hace cada vez más grande, la corriente de desplazamiento está en esta dirección. Sí, en esa misma dirección está la corriente de desplazamiento. Por lo tanto, el campo magnético, la regla de la mano derecha, tiene que estar en esa. Si el campo eléctrico estuviese disminuyendo, ¿sí? La corriente de desplazamiento estuviese en contra del campo eléctrico. El campo magnético también cambiaría. ¿Ya? Ok, por favor, calculemos eso. Calculemos el campo magnético. ¿Ya? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Podemos calcular el campo magnético, las placas de este campo. Dice Francisco, ¿cómo calculamos? Lo estaba pensando y tal vez por la ley de Ampère-Maxwell, pero en su forma integral podríamos sacar algo de ahí. Ya haríamos, ok, ley de Ampère está bien, porque tiene simetría, ¿no? Supone que estas placas son realmente grandes, bueno, y aparte de eso son eh, circular, entonces hay simetría, ¿no? Del eje, entonces puedo calcular a través de la ley de Maxwell. ¿Cómo es mi contorno cerrado? ¿Cuál es mi corriente? Todo. Mi contorno cerrado sería una circunferencia concéntrica a los capacitores ¿Ah? del mismo radio, pero que se encuentra en la mitad, o sea que no hay una corriente, una densidad de corriente, sino solo una corriente de desplazamiento. Entonces ahí calcularía con la ley de Ampère-Maxwell. No, sí, con la ley de Ampère-Maxwell. Ya, entonces. Entonces, ahí está mi contorno. Ese es mi contorno, entonces lo hago a través, ¿no? De esa cosa, ¿ya? Lo único que tengo que tener claro es que tengo que tener claro es que
es que no. La variación del campo eléctrico en el tiempo, que es esta, es la que genera mi corriente de desplazamiento. ¿Sí? Y una vez que ya tengo esta ecuación, todo esto de aquí no es nada más que la J. Y aplico lo mismo que conozco antes. Campo eléctrico en Z, tengo una corriente así, ¿ya? Y aquí contorno, y ahí va a estar mi campo, magnético, ¿ya? Y aplico la ley de... Y entonces hago exactamente eso, ¿no? Darme origen, y el origen de la corriente es por cargas en movimiento o por campo eléctrico variable en el tiempo, es la misma idea, es la misma ecuación porque sigue esto sin depender del tiempo, entonces sigue siendo un caso magnetostático. Nada más que el origen del campo magnético no son cargas en movimiento, sino campo eléctrico variable en el tiempo. Sí, y entonces aplico la ley de Ampère y me sale que este es el campo magnético dentro de placas. Ya, entonces tengo un campo eléctrico hacia arriba, ¿no es cierto? Un campo magnético que está circulando así. ¿En qué dirección va a estar mi vector de Poynting? ¿Qué dirección va a estar mi vector de Poynting? O lo que es lo mismo. En, Bueno, sigue. en dirección radial, hacia adentro, hacia el centro de los discos. Ya, eso quiere decir que el flujo energético, el flujo de potencia, ¿no? ¿Qué está haciendo? Cojo toda la superficie que encierra todo el capacitor. El flujo. Estaría Entrando, aumentando saliendo. la energía del capacitor. ¿No? Estaría aumentando la energía del capacitor. Ya está ingresando y está aumentando la energía del capacitor. Entonces, bueno, calculemos, ¿no? Entonces, el vector de Poynting, ¿sí? Nada más que el campo eléctrico, el campo magnético, y sale esto, ¿no? Entonces, aquí vemos que el vector de Poynting está ingresando de forma radial, ¿no es cierto? A través del lateral de esta cosa, está ingresando, ¿sí? Esta cosa, ingresando y depende del tiempo, ¿no? Depende del tiempo, ¿ok? Entonces, si calculamos el flujo, solo va a haber flujo a través de la superficie lateral, ya, y tenemos esto, ¿no? Y esto es la potencia, recuerden, ¿no? Esta es energía por unidad de tiempo. Ya, esta es la potencia. Esta es la potencia que ingresa. ¿Está claro? ¿Cuál sería la energía? ¿Cuál sería la energía? eh, ¿Cuál sería la energía que ingresa al capacitor? ¿En qué se va a convertir? Ya tengo el flujo, ¿ya? De potencia. Ahora quiero la energía para saber en dónde se está acumulando. ¿Qué dicen? ¿Qué va a pasar con la energía? ¿A dónde se está yendo esta potencia? ¿Cómo se está acumulando en el sistema? En forma de energía eléctrica. ¿Energía eléctrica es decir, energía del campo eléctrico?
Sí, del campo eléctrico, porque el campo magnético que calculamos no dependía del tiempo, entonces ese término sería cero, pero el campo eléctrico sí depende del tiempo, entonces esa, esa parcial tendría un valor. Entonces, dice, todo este flujo energético, ¿sí? A lo largo del tiempo no se acumula aquí. ¿Por qué no se acumula aquí? Porque habíamos dicho que no existe una corriente de conducción. Ya, No. entonces, ¿no es cierto? No existe cargas, ¿verdad? No existe medio material entre las placas, ¿ya? Solo puede acumularse acá, ¿ya? Acá no se puede acumular porque naturalmente el campo magnético no es variable en el tiempo, eso ya lo vi, campo magnético constante, por lo tanto, la energía del campo magnético no aumenta. Y al menos si el campo eléctrico varía así con el tiempo, la energía del campo no aumenta, ¿ya? ¿Quién aumenta? ¿Quién es? Es la energía del campo eléctrico, ¿no? Esta sí aumenta, ¿sí? Esta energía sí aumenta, ¿sí? Que la energía del campo eléctrico depende de la intensidad del campo eléctrico al cuadrado, ¿ya? Y la intensidad del campo eléctrico crece con, ¿ya? Y entonces, ¿no? Calculemos la energía que, que genera este vector de Poynting, que entrega este vector de Poynting, ¿ya? Pues calculamos la energía, ¿no es cierto? Integramos el vector de Poynting en el tiempo, ¿sí? Desde el tiempo cero, donde no hay campo eléctrico, hasta un tiempo t final, y me da esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? De aquí. Sería la energía que tiene el condensador. Ya, ¿no es cierto? Esto de aquí es, ¿verdad? 1 sobre 8pi es el típico epsilon 0 sobre 2. ¿Sí? Segundo término es el módulo del campo eléctrico al cuadrado. Ya, que nada más, ¿no? E sub 0 por t sobre tau, nada más campo eléctrico general al tiempo t al cuadrado. Y el tercero, ¿no es cierto?, es el volumen de todo el capacitor. Y entonces esta es la energía, ¿no es cierto? Nada más que la energía es nada más que la energía del campo eléctrico. Esta es la energía del campo eléctrico. ¿Por qué este menos? Es la energía saliente del capacitor. Saliente. A ver, en esta superficie cerrada, ¿qué es el menos? Significaba un flujo energético que salía de nuestro contorno, de nuestro volumen. ¿No? El menos es grande. Estoy tomando, no digo este signo, no menos, no estoy tomando en cuenta acá, hablando del flujo de este. Este signo menos sale del flujo. Este signo menos quiere decir que esta energía está ingresando al cuerpo. Menos significa que toda esta energía a lo largo de todo este tiempo T está ingresando al cuerpo. Eso es lo que significa signo menos porque proviene de aquí. ¿Sí? Cuando le multiplico por este signo menos de afuera, hace más. Eso quiere decir, ¿no? ¿Qué es lo que me dice ahí? La energía del campo eléctrico es igual a más.
Cuando le multiplico por el menos, lo que me va a salir es, ¿no es cierto?, que la energía del campo eléctrico es positiva y es esta, almacenada solo en el campo eléctrico. Entonces, ¿no?, todo el flujo que está ingresando, ¿sí?, finalmente se está acumulando aquí nada más, campo eléctrico. Y entonces el capacitor acumula la energía en el campo eléctrico. ¿Está claro? Sí, profe, ahí está claro. Cambiemos de forma al vector de Poynting, ¿no? Y demostremos entonces que el vector de Poynting, sí, nuevamente aquí, ¿no? Vector de Poynting fluye desde fuera. Es decir que yo tengo mi capacitor aquí, tengo mi capacitor ahí, pero el vector de Poynting no fluye desde las tapas, no fluye desde aquí. Hacia acá está fluyendo. Lado, ¿no? Yendo acá afuera el vector de Poynting cero. Entonces aparece en la superficie y comienza a entrar de la nada prácticamente. No entra desde el lado, no es que viene desde y entra. Que acá afuera es cero. Igualito que en el otro caso. Ya, recuerden, ¿no?, esto está conectado a fuente. Entonces, ¿qué sería lo lógico? ¿De dónde debería venir el vector de Poynting? Para que tenga un sentido físico más claro para nosotros. Desde las tapas. Ya debería venir. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Sí, nuevamente, ¿no? Vamos a utilizar la relación, ¿sí? Vamos a sumarle el rotacional de algo para cambiarle de forma, ¿no? Y tener el mismo flujo, ¿sí?, pero visto de otro, escrito de otra manera. ¿Cómo hacemos eso? Nuevamente, ¿no es cierto? Nuevamente hago lo mismo. Campo eléctrico se puede escribir potencial y la misma, sí, exactamente la misma cosa. Este término puedo despreciarle y este término simplemente me queda B por el rotacional de B. Donde rotacional de B, sí, las ecuaciones de Maxwell, ¿no es cierto? En este caso, el rotacional de B, nada más que esto. Y no es nada más, ¿no?, que todo este término, ¿no?, 4 pi k m alfa sobre, ¿ya? Y entonces reemplazo eso allí, ¿sí?, y me queda esta ecuación, ¿ya? Y me queda entonces, ¿cierto?, que el vector de Poynting se puede escribir así, ¿sí? Y entonces este es el vector de Poynting. Y entonces ahora el vector de Poynting ya no ingresa por las placas, ¿no es cierto? Ya no ingresa por la superficie lateral, sino que ahora ingresa por aquí abajo de la ecuación. Ya, ingresa por aquí abajo en esta ecuación. Entonces ingresa por la tapa inferior, ¿sí?, carga el capacitor, ya según la ecuación. El vector de Poynting, fíjese que crece con el tiempo, eso quiere decir que el capacitor necesita más vector de Poynting conforme más tiempo pase. ¿Sí? Porque la energía, ¿no es cierto?, crece con el cuadrado. ¿Ya? Entonces noten que el flujo energético no es energético, crece el flujo de potencia, ¿no?, crece con el, ¿ya?, crece. ¿Okay? Se calcula el flujo del nuevo vector de Poynting a través de las tapas, ¿no es cierto? Va a dar simplemente esto, y me da esto de aquí. Y es lo mismo que teníamos antes, ¿no? Campo eléctrico, ¿ya?, por el tiempo, ¿no? Exactamente. ¿Está claro?
¿Qué va a pasar cuando se descargue el capacitor? Digamos que ya tengo un capacitor cargado. ¿Ah? Capacitor cargado, ahora lo descargo. ¿Qué va a pasar? En este caso sería la potencia positiva. ¿Cuál potencia? La potencia de que está escrita aquí, ¿no? Potencia de t igual a -1. Ah, ya. Bueno, ahí sería positivo porque es el flujo de energía eléctrica que se está disipando, entonces estaría saliendo del cuerpo. Ya, exacto, ¿no? Entonces, el flujo del vector de Poynting, ¿sí? Va a ser positivo. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Tengo un capacitor cargado y entonces a este capacitor ahora que está cargado, ¿no? Mientras esté cargado y no lo descargue, el campo eléctrico naturalmente que es uniforme, ¿no? Es constante en el tiempo y no hay campo magnético. Apenas a esto yo lo conecte a alguna cosa, ¿no? Resistencia, y aquí aparezca una corriente, el capacitor se descargue, ¿sí? Apenas haga eso, va a aparecer aquí un campo magnético, ¿sí? ¿Hacia dónde va a estar el campo magnético? Este campo eléctrico ahora se está descargando, está decreciendo. El campo magnético. Debería ser igualmente senoidal, pero debería ir en sentido contrario al que consideramos antes. En este caso me parece que va en sentido de las manecillas del reloj. Ah, no, bueno, radio, imagínate para acá. Este es el campo magnético, ¿ya? Va en dirección contrario a la dirección del campo porque no depende del campo, sino de su variación. Este campo está decreciendo, variación, ¿no es cierto? La corriente de desplazamiento está en dirección. Ya está la corriente. Por lo tanto, el campo de la mano derecha va en la dirección contraria de A. Y eso cambia la dirección del flujo, ¿sí? Ahora E cruz B ya no va a ser negativo, sino va a ser positivo. Eso quiere decir que el flujo ahora va a salir, ¿ya? Está saliendo la energía del campo, ¿no? O a través de las tapas. Estar saliendo. Y obviamente sale y ahora es consumido en energético. Sale de aquí, acá, ¿sí? Y es consumido por la resistencia y hace calor. ¿Claro? ¿Preguntas? Profe, una pregunta así nomás. En este caso, como tenemos campo eléctrico y campo magnético, y podemos decir que hay un vector de Poynting cuando hacemos el producto cruz entre E y B, ¿podríamos decir que hay ondas electromagnéticas o no necesariamente? O sea, tendrían que comprobarse las ecuaciones de onda, más que nada. Bueno, ahorita no estamos hablando cómo es, cómo es que están las ondas acá. Simplemente estamos diciendo que aparece campo eléctrico y aparece un vector. Estamos viendo ya que viene acá. Estamos relacionando. Lo único que estamos diciendo es que tengo un campo eléctrico y un campo magnético. Variables en el tiempo, ¿no es cierto? Va a generar un vector variable en el tiempo. Se relacionará con la carga del capacitor resistente. El cómo viene de aquí a acá, ¿sí? El cómo viene de aquí a acá, ¿no es cierto? Viene a través de la corriente que son cargas en movimiento, a través de una onda electromagnética. O cómo venga,
no está dentro de esto, claro, no está dentro de este problema, ¿no? ¿Sí? En este caso explícito lo que se genera, ¿no? Es esta energía de alguna manera genera movimiento de cargas, mueven gran corriente, y ese movimiento de cargas cuando de acá se transforma en efecto Joule por los choques de cargas con los átomos de la red cristalina y eso da calor, ¿ya? Listo, profe. Gracias. Más. Profe, yo tengo una pregunta. En este caso, el vector de Poynting, ese prima que está saliendo de las placas, es el mismo que ingresa la resistencia en este caso. Y claro, si se supone que no hay más, debería ser, pues de alguna forma este de aquí sale de aquí, de alguna forma deberá ingresar acá, de alguna forma deberá ingresar. ¿No? Y sucede lo mismo Supone que que la energía se teníamos. conserva, ¿no? Yo digo, si mi sistema ahora es todo esto, ¿sí? Del vector de Poynting va a ser cero. Ujú. Simplemente voy a tener una relación de aquí a acá. Claro, y en la resistencia tendríamos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Profe. Ya, gracias. Bueno, ¿no? Entonces, sí, eh, el siguiente ejemplo es el mismo. El mismo, bueno, es el equivalente, no es el mismo. Es el equivalente, pero para un solenoide. Ahora tenemos, ahora tenemos solenoide, ¿no? Está cargando, que está almacenado. Entonces ya vimos potencia, capacitor, ahora vemos, ¿ya? Y entonces es exactamente lo mismo, ¿no? Tengo un campo eléctrico que alinea el tiempo, y obviamente este va a generar un campo variable en el tiempo. ¿Por qué se genera campo eléctrico aquí? ¿Por qué se genera campo eléctrico? Telmo. Eh, Como la corriente varía, el campo magnético varía y eso genera también un campo, o sea, como el campo magnético varía y eso genera un campo eléctrico. Ya, tipo de campo eléctrico. Vamos que el campo Eh, magnético mente. si el campo magnético incrementa, el campo eléctrico debe ir en dirección contraria. Ya, ¿y eso qué quiere decir? Haría que al campo. Sí, ¿cómo decirlo? El campo, según lo que me acuerdo, el campo eléctrico genera así una corriente de resistencia más o menos. Así que si el campo magnético crece en esta dirección hacia arriba, el campo eléctrico iría hacia abajo, en contra. Ya, entonces a ver, vamos a ver. Campo eléctrico así. ¿No? Un campo eléctrico solenoidal en sentido de las manecillas del reloj, porque el campo eléctrico aumenta. ¿Cuál les gusta?
Yo cambio mi respuesta, digo que es la 3, no la 1. Es porque, Porque la 3 genera justo esa corriente que dije que va en dirección contraria. ¿no es cierto? Entonces, ahí están las ecuaciones. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es el, cuál es el otro? Que el campo magnético está variando en el tiempo. Ah, ¿qué tipo de campo eléctrico? Un campo eléctrico solenoidal que va a ser ortogonal. Ah, un campo electrical, ¿no? Entonces, bueno, campo eléctrico está poniéndose magnético. Entonces, bueno, se puede calcular el campo magnético, claro, ¿no? Magnético per por no muy largo, ¿no? Pero entonces, lado interno, tales a este interno, donde está corriente tiempo. Esta aproximación es cuasi estática, porque la corriente realmente varía en el tiempo, ¿ya? Pero a pesar de eso estoy utilizando las ecuaciones de la magnetostática porque esta variación es lenta. Esto se llama una aproximación cuasi magnetostática. ¿Ya? Bueno, ustedes tampoco vieron, pero estoy utilizando las leyes de la magnetostática para la corriente variable en el tiempo. Es cuasi magnético. Por otro lado, yo tengo campo magnético en el tiempo y aquí puedo utilizar la ley de Savart, no, de como análogo a la ley de Ampère para el eléctrico, integrando Stokes. ¿Ya? Entonces, el campo, calculo la variación del campo magnético. La corriente de acá va a salir este campo. Y entonces el campo eléctrico, tal cual dijimos, vale esto. ¿Ya? Entonces ya tengo el campo eléctrico y el campo magnético. Eso puedo calcular de Poynting. Y el vector de Poynting resulta ser un vector de Poynting radial, es decir, que también ingresa radialmente. ¿Ya? Es el vector de Poynting. Y entonces el vector de Poynting ingresa, ¿sí? ¿Y en qué forma se acumula la energía aquí? Toda esta energía que ingresa a través del vector de Poynting, ¿cómo se acumula en este? Toda, esta, toda la energía que entra a lo largo del... ¿Qué dice Ana? Se acumula. En forma de campo magnético, ¿Por qué? porque solo tenemos variación del campo magnético. Entonces la energía del vector de Poynter pues se acumula en el campo magnético. Ah, entonces, la flujo del vector Poynting, ¿verdad? Bueno, lateral, sale esto.
¿ya? Calculan la energía, va a salir esto, y esto es nuevamente lo mismo, ¿no? Esto es el campo magnético, este es el típico B cuadrado sobre 2 mu 0, y este es el volumen, ¿no? Esto de aquí resulta ser la energía almacenada en el integra, ¿no? La potencia a lo largo del tiempo, la energía está en... Ok, nuevamente, ¿no? El vector de Poynting no está definido unívoca, aquí entra, ¿no es cierto? Aquí afuera es 0, ¿sí? Entonces entra de la nada, digamos, aparece sobre la superficie y entra, ¿no? La ecuación, ¿ya? O naturalmente que este flujo de vector de Poynting podrá cambiar de forma utilizando un rotacional para que entre a través de las tapas en vez de lateral, ¿ya? Venga desde la fuente, ¿no? Ok, esa ha sido la clase de hoy. Si en general tienen preguntas, espero que Clara. Profe, tengo una pregunta sobre el último ejercicio. Eh, en la energía que entra al solenoide, o sea, también tendríamos que considerar el transporte de cargas o no, porque ahí hay una corriente pues que está en el solenoide y también hay un campo eléctrico. No, es ¿Por como qué? en los ejercicios anteriores, ¿no? La corriente que ingresa a las placas del capacitor nunca le consideramos, ¿no? Es la corriente que carga el capacitor, por ejemplo. Le, le consideramos. Claro, esta, esa, esta corriente, ¿no? Esa, o sea, para generar aquí una carga eléctrica, hace, sí, estamos considerando la que está dentro del volumen. Lo mismo acá, ¿no? Estamos considerando simplemente la que está Mm, dentro del volumen, no esta corriente de aquí, la superficie, ¿no? Claro. sí, sí, ya le caché, profe. Verán, Gracias. de deber va a quedar un ejercicio de un capacitor. Ahora, la diferencia es que mecánicamente, mecánicamente vamos a separar las placas. Ya, ¿eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Que ahora voy a generar un trabajo mecánico, ¿sí? Porque voy a generar que las placas se separen, entonces para eso necesito un trabajo mecánico, y voy a ver dónde se almacena la energía, a ver qué pasa con de eso se trata ya. Entonces ese ejercicio queda de deber, ¿no? Y nos vemos la siguiente. Listo, Hasta luego, profe. profe. Hasta luego.